Somos mujeres y hacemos ciencia. Hola, soy Karen, soy mujer y hago ciencias. El día de hoy nos encontramos en el Instituto de Ciencias Físicas con la doctora. Hola, buenos días, Socorro Valdés. Trabajo en el Instituto de Ciencias Físicas, soy mujer y hago ciencia. Damos inicio con la primera pregunta. Claro. ¿Cuál es su área de investigación y con qué trabaja? Mi área de investigación está relacionada con materiales en estado sólido desde un aspecto metalúrgico. Entonces, lo que nosotros hacemos con el equipo de trabajo, alumnos como Marco, es hacer combinaciones de diferentes metales, en particular el aluminio. Es muy interesante porque existe una transición del estado sólido en el que tenemos el metal como tal a un estado líquido, combinándolo con otros elementos de aleación, con otros metales, para fabricar otro material que tiene características similares a las anteriores, pero mejoradas, ¿no? Si es lo que buscamos, ya sean propiedades mecánicas o de degradación electroquímica superiores a las existentes, o propiedades físicas también mejoradas. Y conocer cómo es que están distribuidos los átomos del elemento principal en una aleación, que es una combinación de dos o más metales, y el elemento que es añadido como un soluto en pequeñas concentraciones, y cómo es que se distribuyen estos elementos solutos en la red cristalina del material principal, que les decía, en este caso es el aluminio. Y lo que hacemos posteriormente es analizar la composición química que obtenemos en el material, y entonces tenemos ahí las marquitas de cómo nosotros realizamos esa evaluación de la composición química, y también el observar cómo se distribuyen o cómo se distribuyen los átomos en la estructura cristalina, y cómo esa distribución me genera cristales internos que tienen diferente orientación, y esa orientación al atacarlas con ciertos productos químicos revela ciertas agrupaciones cristalográficas que se pueden ver como manchitas. Entonces son manchitas en la superficie después de un análisis metalográfico, y estas manchitas son cristalitos orientados en diferente espacio, ¿no?, dentro de la aleación, y estas orientaciones propician que obtenga ciertas propiedades en el material, principalmente eso, enfocadas a una orientación en particular. Así de manera muy general. Okay. Si no me paran, yo me sigo hablando de... ¿Qué le llevó a elegir esta área de investigación? Me parecía muy interesante el cómo observar que un material que lo tenemos así en estado sólido, bueno, a mí me pareció fabuloso cortarlo en trocitos, colocarlo dentro de un crisol y aumentar la temperatura, o sea, ver el metal. Cuando la primera vez que me ocurrió, ahora lo pueden hallar fácilmente en el internet, pero cuando la primera vez que lo vi, yo que vengo de un pueblito ahí alejado, en una ranchería hasta el sur, cerca de Guatemala, casi, el ver cómo este metal lo podía fundir después de tenerlo sólido y vertirlo a otro recipiente como si fuera agua, y la intensidad, el color y la temperatura, la radiación que se sentía de calor. No, me pareció fascinante. Entonces apareció el interés por qué tal si combinamos entonces otros diferentes metales, ¿no? ¿Qué propiedades obtenemos? ¿Qué características me van a dar? ¿Cómo están distribuidos los átomos? Entonces el conocer toda esa oportunidad que había de estudio fue lo que impactó para adentrarme más en el análisis de metalografía, de la metalurgia, ¿no? En siderurgia no, que es particular de los aceros, pero sí en materiales, sobre todo estos que se conocen como materiales ligeros, y que en la actualidad, por ejemplo, el que tiene un auge muy grande es el aluminio, por las características que este tiene, y porque ahora resulta económico relativamente realizar el reciclado del aluminio sin que éste pierda sus propiedades, no así con los otros metales, por ejemplo. ¿Cuál cree que sea su mayor reto y mayor satisfacción como mujer en la ciencia? Hablando de retos, yo quiero pensar que tanto para mí como para el resto de las mujeres, a veces el romper los estereotipos que ya están asignados en la sociedad, y sobre todo en el círculo en el que uno se encuentra,
en el que crees, en el que se desarrolla uno, y dejarlo detrás para hacer lo que a uno le gusta, ese es uno de los mayores retos. Y lo he visto con algunas de los alumnos, porque no tienen a veces el apoyo de la familia para continuar con sus estudios, ¿no? También fue mi caso. Y entonces el decirse, pues ni modo, ¿no? Si eso es lo que quiero, voy tras eso y perseverar, disciplina y perseverancia. ¿Cómo fomentaría que más niñas se interesen en la ciencia y elijan carreras científicas? Hemos realizado algunas intervenciones al respecto y me parece que lo que más ha influido, no tengo una herramienta para cuantificar la efectividad, pero la satisfacción de ver a las alumnas de primaria, de secundaria, que es a donde nos han invitado a dar algunos talleres y tutorías y seminarios, y decirles, ¿saben qué? La ciencia está para todos, ¿no? Y la ciencia necesita tanto de las mujeres como de los hombres. Entonces hay un panorama en las ciencias, en la física, en la química, en las matemáticas, en ingeniería, en donde está enriquecido de caballeros, y qué bueno. Pero también las mujeres son importantes. Entonces cuando le decimos eso a las niñas, el rostro les cambia y entonces se sienten con la confianza de levantar la mano y preguntar. Y uno se da cuenta cómo son las que más preguntan y entonces están interesadas en lo que uno está haciendo. Entonces lo que realmente ha contribuido, porque además de ello tenemos en el instituto eventos de la niña y la mujer en la ciencia y ciencia por científicas, como para visibilizar el trabajo que hacen las mujeres en la universidad en campos de ingeniería, de ciencias físicas, de matemáticas, y visibilizar el trabajo para que tengan ellas un respaldo de una mujer a la cual poder identificarse, el acercarse desde pequeñitas justamente, y la satisfacción de verles la carita. Yo creo que eso ha ayudado bastante, que se necesita mucho, ¿no? Mucho trabajo. Sí. ¿Qué consejo les daría a las jóvenes que están iniciando su carrera científica? Que no se rindan, que la ciencia es un trabajo colaborativo, que si van a tocar la puerta, alguien les va a abrir, y si es otra mujer, seguro que se van a encontrar una familiaridad para poder ayudarlas o encontrarles el camino y tratar de resolver la vida. Pero lo importante es eso, la disciplina, el esfuerzo continuo, que es constante, no hay otra manera, y no rendirse nunca. Okay. ¿De qué manera cree que su investigación puede beneficiar a la sociedad? Bueno, desde diferentes aspectos. La metalurgia en particular tiene la característica de que se necesitan metales, muchos, en la industria, ¿no? Actualmente tenemos como el auge a los polímeros, a los cerámicos y a los materiales semiconductores, por ejemplo. Pero los metales no dejan de ser irrelevantes por eso, sino por el contrario, ¿no? Se necesita en la construcción, en la agricultura, en los celulares. Necesitamos que tengan ese respaldo que tienen materiales sólidos, fuertes y resistentes a la temperatura, ¿no? Que no van a tener ningún cambio. Y en particular es proporcionar procesos de síntesis de materiales que tengan una característica al medio ambiente, como en este caso el que trabajo, que es el proceso de reciclaje, sería el particular aspecto que veo que puede impactar en la sociedad, ¿no? Y en el medio ambiente también. Okay. Y la última pregunta, ¿qué es para usted la ciencia? La ciencia es un aprendizaje continuo para mí, ¿no? Es el refugio, definitivamente. Sí, pueden haber muchos problemas de índole personal o, no sé, académicos, pero uno llega a trabajar entre bases de precipitado para no sé, fabricar algún reactivo químico que pueda atacar mis materiales, y enfocarse en la ciencia como tal, en saber que hubo un problema, que estaba todo bien medido para realizar ese experimento, pero no salió así, ¿no? Y entonces el saber qué pasó, qué ocurrió, y descubrir el por qué no funcionó como tal, o el que nosotros pretendíamos identificar una microestructura especial que dijimos va a aparecer, porque ya la diseñamos el material para que parezca así, y no ocurrió. Y el tratar de indagar ese proceso de aprendizaje continuo es maravilloso.
Creo que eso es lo más importante para mí en la ciencia. Ok, Sí. bueno, muchas gracias por su tiempo. Al No sé si contrario. gusta dar algún mensaje para las niñas o las mujeres que nos estén viendo. Integres en la ciencia, de verdad que es muy divertido, es aprender constantemente, son retos continuos el realizar algún trabajo dentro de la ciencia, cualquiera que este sea, ¿no? Ya sea biología, física, química o ingeniería, siempre hay algo que resolver, algo que nuevo que entender. Y entonces están las puertas abiertas en el instituto y en cualquiera de las universidades, seguramente.